Bien, continuando en esta segunda parte, lo que veníamos desarrollando en el video anterior con respecto al cambio administrativo de los territorios de Samaria y de Judea, que pasaron ahora a ser conocidos o denominados como Siria-Palestina durante la hegemonía de Adriano, bajo el dominio pues del Imperio Romano en el año 135, cuando el emperador Adriano cambia administrativamente el nombre de esta provincia y ahora sí comienza a aparecer en los registros históricos el nombre de Siria, Palestina, en la tierra de Samaria y Judea, en lo que es actualmente hoy conocido como el Medio Oriente. A partir de entonces comienza pues una nueva era de dominio de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén y la provincia de Judea, luego de este cambio administrativo. Sin embargo, posteriormente a la caída del Imperio Romano durante su división en el año 476 de la Era Común, este dominio sería ejercido ahora por una de las divisiones del Imperio Romano, el llamado Imperio Bizantino, cuyo auge toma fuerza con la llegada de los califatos y sultanatos bajo la notable influencia de una surgente ideología religiosa que radicalmente marcaría el mundo árabe. Nos referimos pues al Islam o el Islam. En esta lámina, en esta siguiente lámina, pues apreciamos ahora lo que le estamos comentando. Aquí hemos resumido pues la sucesión o las sucesivas dominaciones sobre la ciudad santa de Jerusalén, ahora fruto de codicia no solo para el cristianismo occidental, sino ahora también competía por su lucha los árabes islámicos, quienes sacaron partido a los cambios administrativos creados por el Imperio Romano antes de su caída y que dejaron pues prácticamente la provincia de Judea en manos de los árabes. Aquí vemos entonces cómo entre los años 114 hasta el año 1090 de la Era Común, los imperios Sanasida, el califato Omeya y el califato Abasí asumen el dominio de Jerusalén. Precisamente es durante este periodo que la cúpula de la roca o mezquita de Al-Aqsa fue construida sobre la explanada del monte Moriah, donde en antaño se encontraba anteriormente erigido el sagrado templo judío, el templo de Salomón. La cúpula de la roca fue levantada por el califato Omeya, específicamente entre el año 687 al año 691 de la Era Común, dando inicio de esta manera al culto islámico en territorio ajeno a las tradiciones arábigas. Durante la Edad Media, entre los periodos o el periodo 1095 a 1500 de la Era Común, este dominio fue radicalizándose mucho más, provocando luchas y batallas encarnizadas entre Occidente y Oriente. Estas luchas las vimos plasmadas pues en las famosas cruzadas europeas, lideradas por reyes occidentales que buscaban recuperar el dominio de Jerusalén y acceder a sus riquezas emblemáticas. Los reinos europeos inician una serie de 7 cruzadas contra los califatos islámicos de Oriente por el control de Jerusalén y la provincia de Judea. Surge pues así el llamado Reino Franco de Jerusalén bajo dominio de la cristiandad occidental. Este reino fue auspiciado por los reyes europeos, hasta su definitiva caída nuevamente en manos de los califatos islámicos a finales del año 1500 de la Era Común. A partir del año 1517 hasta el año 1917 surge el Imperio Otomano y este se hace del control de Jerusalén y los territorios excedentes del fallido reino de Jerusalén, imponiéndose de esta manera una larga dinastía de sultanatos como el de Solimán el Magnífico, que se extendió hasta el año 1918, hasta el término de la influencia de los turcos otomanos. En el año 1918, debemos recordar en la historia, se da la finalización de la Primera Guerra Mundial y los territorios de Jerusalén y la provincia de Judea son arrebatados al derrotado Imperio Otomano y transferidos a un protectorado británico por resolución de la naciente Sociedad de Naciones al término de la guerra.
Los británicos administraron por 31 años los territorios, dándoles especiales concesiones a los árabes, jordanos palestinos y a pequeños colonos de asentamientos judíos. Pero es aquí donde se da un importante cambio político-administrativo de los territorios ocupados que marcará el destino moderno del conflicto árabe-israelí. Pero antes de que toquemos este tema, de que abordemos este interesante punto, queremos ilustrarles un hecho curioso en la historia de la ocupación árabe de la ciudad de Jerusalén. Y en la siguiente lámina queremos explicarles esta antigua anécdota. Durante el periodo de los califatos islámicos, se cuenta que durante el sultanato de Solimán el Magnífico se estableció un decreto sobre la administración de la ciudad de Jerusalén y en particular sobre los accesos a la explanada donde alguna vez fue levantado el antiguo templo judío. En el diagrama de planos que se muestra en sus pantallas en este momento, la ciudad vieja de Jerusalén y la distribución de las puertas o accesos laterales a la ciudad, Solimán modifica uno de los accesos a la ciudad, en particular la llamada Puerta Dorada hacia el este de la ciudad, como se aprecia aquí. La misma que se muestra en esta reciente fotografía tomada en el lugar y que al día de hoy permanece tal cual como Solimán la había modificado. La Puerta Dorada se encuentra cerrada y totalmente sellada desde el 1541, como les comenté, por orden de Solimán el Magnífico. Porque de acuerdo a la anécdota, Solimán toma esta extraña decisión basado en una antigua tradición judía que anunciaba la llegada del Mesías hebreo a Jerusalén y cuya entrada sería manifiesta a través de la Puerta Dorada, que como se ve en el diagrama de planos, da acceso directo al lugar del templo, donde en antaño el Cohen Gadol o sumo sacerdote arónico oficiaba las ofrendas en el lugar santísimo. Por esta razón, en aras de impedir el cumplimiento de esta profecía y impedir el retorno de los judíos a Jerusalén, los musulmanes crearon un cementerio en el exterior de la puerta sellada como garantía adicional para impedir el cumplimiento de la profecía. Dado que estaban convencidos ellos, los musulmanes y Solimán el Magnífico, estaban convencidos de esta profecía de la venida de Elías, el precursor del Mesías, en su muy esperado regreso por parte de los judíos. Los musulmanes esperaban con esta radical medida que el nuevo profeta no se atrevería a entrar por la Puerta Dorada según la profecía porque era un Cohen. De hecho, la entrada en los cementerios les está enfáticamente prohibida, de acuerdo a la Torá, a los sacerdotes, debido a la impureza que conllevaría a su inhabilitación por caminar en tierra de mortandad y corrupción. Y Solimán el Magnífico creía que esto impediría la llegada del Mesías judío. Hecho curioso. Esta anécdota parece difícil de creer, pero efectivamente sucedió. Y en esta fotografía real del actual estado de la Puerta Dorada vemos la evidencia de su veracidad. Aún hoy en día permanece completamente sellada y frente a ella, en los exteriores, podemos observar aún también el cementerio levantado por Solimán. Si esto no es una lucha étnica y religiosa entre dos pueblos y sus respectivas identidades culturales, no sé entonces qué pudiera serlo. Pero hasta ahora nada de esta vieja lucha y radical confrontación parece tener matices políticos. Más bien, luego de exponer estos dos primeros capítulos, pasemos en este momento al último bloque de este estudio, con el capítulo 3. Aquí vamos a analizar ahora sí el contexto moderno del conflicto árabe-israelí y la actual situación de tensión entre estos dos estados. Bien, entremos entonces a este capítulo 3, contexto moderno y situación actual. Bien, cuando hablamos del conflicto árabe-israelí en el contexto de su época moderna, tenemos que hablar definitivamente de la Declaración de Balfour, redactada en 1917, en vísperas del término de la Primera Guerra Mundial. Haciendo un poco de historia, la victoria de los aliados occidentales sobre los turcos otomanos y germánicos durante la Primera Guerra Mundial
significó el nacimiento de una sociedad de naciones que trajo un nuevo marco internacional. La caída del Imperio Otomano, ¿ok?, representó, entre otras cosas, el fin del dominio de los árabes sobre la ciudad de Jerusalén y abrió la posibilidad de una refundación del Estado judío después de casi 1700 años de diáspora. Esta posibilidad adquiere un alto grado de certeza gracias a las notables gestiones de Arthur James Balfour, un influyente diplomático de la corona británica, que redacta una memorable carta al Lord Rothschild, un banquero político y zoólogo británico, miembro de la prominente familia Rothschild, extendida por varios países y de ideales sionistas. Esto es lo que vemos aquí en esta lámina, la declaración de Balfour, las cartas, tanto una copia en inglés como en el margen izquierdo de la diapositiva, y en el margen derecho vemos la traducción al idioma castellano, al español. En su célebre carta, Balfour, que para ese entonces era el ministro de Exteriores del gobierno británico en el año 1917, escribe a su amigo Rothschild la decisión, pues, del gobierno británico de apoyar la construcción de un hogar nacional judío en el mandato británico de Palestina, ahora sí conocida administrativamente como Palestina desde el año 135. Y se le pedía, pues, que pusiera esta decisión en conocimiento de la Federación Sionista a la que él pertenecía. Los sionistas y muchos medios de prensa que se hicieron eco de ella acogieron la declaración como un reconocimiento de los derechos judíos sobre la actual tierra palestina. Sin embargo, la declaración de Balfour era muy imprecisa y se remitía realmente a las interpretaciones que pudieran hacerse con posteridad, pues. Probablemente Gran Bretaña esperaba el desenlace de la guerra mundial para determinar cuáles iban a ser sus posiciones reales en torno a la región. En primer lugar, Palestina no tenía unos límites bien definidos. Para los sionistas se extendía a ambos lados del río Jordán, es decir, comprendiendo las posteriores Transjordania y la Palestina del mandato británico. Sin embargo, era aún más pequeña que esta última, pues excluía lo que hoy es el norte de Israel. No se decía tampoco si ese hogar nacional iba a constituirse en toda Palestina o solamente en una parte de ella. Tampoco se precisaba, por otro lado, el alcance de la expresión hogar nacional. Los sionistas, por razones tácticas, habían evitado en su trato con la administración británica hablar de Estado, y por tanto nuevamente el estatus real de ese llamado hogar quedaba, pues, confinado a las interpretaciones. En la carta tampoco se precisaba en qué consistían los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, esto es, de los árabes palestinos, que constituían para entonces el 90% de los habitantes de Palestina. Francia e Italia recibieron con muchas reticencias las declaraciones de Balfour, pues eran favorables a la internacionalización de Palestina. Alemania, para no perder los apoyos sionistas con que contaba desde principios de la guerra, hizo su propia declaración a favor de la implantación judía en Palestina, a través de una instalación sin restricciones y de un régimen de autogobierno para proceder, pues, al libre desarrollo de su civilización. Los árabes de la región, como era de esperarse, no vieron con buen visto esta declaración, que a través de la rebelión árabe se hallaban en proceso de construcción de su propio Estado, pues rechazaron en últimas esta declaración en el Congreso Nacional convocado en Damasco. Las pretensiones sionistas de convertir la parte sur de Siria, es decir, Palestina, en un nuevo Estado nacional para los israelitas, bajo este difícil contexto político, lo que desataría o detonaría el conflicto árabe-israelí, dando inicio así a una batalla sin fin entre los dos pueblos. Aquí en la diapositiva observamos, pues, como les dije, la declaración de Balfour en su idioma inglés original y a la derecha la traducción en español de la misma. Luego de
de acordarse el protectorado británico, la tierra de Palestina fue dividida en varios bloques administrativos y repartidos entre las naciones que salieron victoriosas. Estas naciones salen victoriosas pues de la Primera Guerra Mundial. Aquí ahora, en esta lámina que se les muestra, vamos a ver algunos detalles en torno a la época moderna y a la situación del conflicto árabe-israelí para el año 1948. De esta manera, para ese entonces, se le otorgan a los británicos la administración del West Bank o bloque del este o ribera occidental. Sin embargo, esta administración solo duraría 31 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, por diversas tensiones políticas y serias dificultades de parte de los británicos para continuar con la administración de Palestina, en el año 1948 deciden entregar el protectorado y abandonan la ribera occidental, estallando la primera guerra moderna árabe-israelí. En esta presente diapositiva mostramos pues un esquema detallado con un mapa de desarrollo estratégico de las avanzadas árabes israelíes durante los días de batalla. Las flechas rojas indican las distintas penetraciones de las fuerzas árabes combinadas durante el ataque del 15 de mayo de 1948, fecha en la que estalla el conflicto. Hacia el norte, las fuerzas sirias arremeten contra el asentamiento judío de Yitzhak y Golani, mientras que por el centro las fuerzas jordanas se abren paso a través del río Jordán contra las guarniciones milicianas judías en Harel y en Sion. Mientras que los egipcios por el suroeste atacaron los asentamientos del Negev, desatándose el caos de un conflicto militar a gran escala entre los árabes y los judíos por hacerse pues de los territorios abandonados por el protectorado británico. De acuerdo con la historia reciente, esta guerra llegó a ser conocida como la Batalla de la Independencia Judía en tiempos modernos, en vista del resultado final obtenido luego de firmado un armisticio auspiciado por la comunidad internacional entre las dos partes. Israel finalmente logra conservar los territorios de sus asentamientos originales y consigue una tregua en el año 1949 que le da un respiro a sus ya diezmadas milicias rudimentarias y poco sofisticadas en comparación con el preparado ejército jordano y sus acompañantes árabes. En la parte derecha del gráfico podemos contemplar algunos datos estadísticos del conflicto y el número de fuerzas desplegadas en combate por ambos bandos. Las consecuencias finales, quisiera ahora referir que las consecuencias finales de este conflicto, como ya comentamos, fue la creación definitiva de dos nuevos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, con el apoyo histórico de la Organización de las Naciones Unidas con su resolución 181, donde se establecía la nueva partición territorial del anterior protectorado romano. En la siguiente diapositiva se muestra una secuencia comparativa de la expansión y ampliación de los asentamientos judíos. Veámoslas. Bien, aquí podemos ver la tierra palestina desde el año 1946 hasta el año 2012. Los momentos más cruciales o decisivos acontecidos entre los años 1947 a 1967, periodo en el cual se libraron 3 guerras árabes israelíes, con el predominio en todas ellas del ejército israelí, cuyos avances militares lograron la ampliación de los territorios del joven Estado judío. En la lámina se aprecia de color verde los territorios ocupados por asentamientos palestinos, y en color blanco se muestran los territorios con asentamientos judíos. En el año 1947 la mayoría de estos asentamientos pertenecían a árabes palestinos. Sin embargo, ya para el año 1967 son completamente anexados por Israel a raíz de las distintas confrontaciones armadas, como la sucedida en el año 1967 con la Guerra de los 6 días, significando pues un rotundo éxito para la expansión israelí en el Oriente Medio. Finalmente, para el año 2012, las comunidades árabes que conforman el virtual Estado palestino han sido severamente reducidas a solo 2 porciones, la Franja de Gaza y Cisjordania, aunque bajo estricto control y administración israelí por el momento.
Entrando ahora en el bloque final de este estudio, vamos a documentar la compleja organización de los movimientos pro-palestino en la siguiente diapositiva que vamos a mostrarles. Estos movimientos pro-palestinos comienzan a surgir en la década de los 60, como el grupo de la OLP, Organización para la Liberación Palestina. Podemos ver en esta sencilla lámina la evolución de estos movimientos palestinos, considerando el de mayor influencia para los árabes palestinos hasta ahora, pues la OLP. La OLP pues, fue creada como una coalición de movimientos políticos y paramilitares por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén del Este, ¿no? En mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe de Naciones. Su primer objetivo, declarado en su acta constitutiva, era la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. Inicialmente, este movimiento era controlado por el gobierno egipcio. La carta orgánica original de la OLP llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel, así como el retorno de los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de Israel durante las guerras árabes israelí desde 1948. El impulso definitivo de esta organización se logra en el año 1967, cuando Zuccheiri renunció como líder de la OLP en favor de Yahya Hamouda, un candidato más joven, partidario de Nasser, el que era hasta ese entonces presidente de Egipto. Nasser, como uno de los principales patrocinadores de la OLP en el mundo árabe, se dio cuenta de que la organización perdía posiciones como ente representativo de los palestinos frente a grupos como Al-Fatah en Kuwait y el Movimiento Nacionalista Árabe, en sus siglas MNA, en Irak, que empezaron la lucha contra Israel empleando tácticas de guerra de guerrillas. Sin embargo, al no tener mucho éxito estas políticas, finalmente a Yahya Hamouda lo sucedió al frente de la organización Yasser Arafat, conocido entre los árabes con el apodo de Abu Ammar, y quien años después se convertiría en la principal y más influyente figura de la lucha pro-palestina. La OLP incluso no sería la única organización palestina que surgiría como movimiento de lucha en la región. Ya en 1987 aparecería una nueva organización con tendencias muy extremistas y radicales. Es creada para este entonces Hamas, una organización pro-palestina que se declara yihadista, nacionalista e islámica. Su objetivo definitivo en su carta fundacional es el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería pues los actuales estados de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, incluyendo como capital a Jerusalén. Y por consecuencia dicha carta fundacional decretaba la destrucción del Estado judío. Sin embargo, esta notable proliferación de grupos pro-palestinos con diferentes tendencias ideológicas y objetivos políticos opuestos causa finalmente una fragmentación en el seno de la OLP. Inicialmente bajo la influencia del partido de Al-Fatah, de Yasser Arafat, el movimiento mantuvo una estructura unida y ordenada, pero luego de la creación de Hamas, el uso de terrorismo miliciano, la OLP, a raíz del uso pues, de estas estrategias extremistas, pierde gran parte del control de la Franja de Gaza, siendo expulsados en el año 2007 por Hamas, después de que Al-Fatah perdiera las elecciones en el año 2006. Debido a estos cambios geopolíticos, la Autoridad Nacional Palestina queda separada en dos distritos, por así decirlo. El primero de ellos, ubicado en la Franja de Gaza, como se puede ver aquí, controlada por Hamas, una organización, como ya dijimos, extremista con tendencia terrorista. Y el segundo de estos bloques o de estos territorios es Cisjordania, controlada por el partido Al-Fatah de tendencia un poco más moderada. De acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, y específicamente con todo lo que se ha reseñado en torno a la situación actual del conflicto árabe-israelí, desde el año 1948 hasta el presente, la Autoridad Nacional Palestina se encuentra en una posición sumamente debilitada debido a sus carencias y capacidades de mantener el control y sujeción de los movimientos milicianos palestinos, y sobre todo de conservar la unión del Estado palestino y la administración de sus dependencias, dejando ese rol de manera forzada
y relegándolo pues a la administración israelí como última instancia para mantener el orden y el control. Veamos un ejemplo de esta caótica situación. En esta diapositiva que ahora se presenta a continuación, quisimos recoger los principales problemas y mostrar pues los principales problemas y restricciones que actualmente sufre la Franja de Gaza y su población civil. Como se aprecia en el mapa, los bordes limítrofes coloreados de rojo representan la zona prohibida para el acceso hacia la Franja de Gaza, mientras que los bordes de color rosado representan las zonas de alto riesgo donde probablemente operan las milicias extremistas. Las áreas urbanas en Gaza están representadas de color mostaza, donde se conglomeran gran parte de los habitantes residenciales. Los campos de refugiados están identificados de color marrón, como se aprecia aquí, y los puntos o recuadros rojos, como este que se aprecia aquí, pues representan los cruces fronterizos. Particular mención merece las franjas de línea verde que se observan al sur en este punto, y los mismos representan los túneles de contrabando construidos por Hamas para el tráfico de armamento y paso ilegal de peatones. Ahora bien, todas estas restricciones que sufre la población civil por el bloqueo israelí establecido sobre los límites de Gaza ha generado caos y zozobra a sus habitantes. Hay quienes afirman incluso que la actual situación de la Franja de Gaza la ha llevado a convertirse en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Pero nos hemos cerciorado realmente y nos hemos interesado realmente por conocer cuáles han sido las verdaderas causas por las cuales la Franja de Gaza ha sufrido este severo aislamiento. ¿El gran hacinamiento que sufren sus habitantes es culpabilidad de la administración israelí o obedece más a una mala distribución poblacional y falta pues de planificación demográfica por parte de la Autoridad Nacional Palestina? Estas son preguntas que tenemos que hacernos, y para ser objetivos en este hecho y establecer una posición objetiva, pues debemos aclarar si estas causas se deben a una mala administración de la autoridad palestina o a una deficiente administración de la autoridad palestina, o si se debe a un acto deliberado del Estado judío. Esto pues lo vamos a ampliar más adelante en la última parte del video, donde daremos pues en el bloque final la conclusión de este estudio denominado Entendiendo el conflicto árabe-israelí. Pues bien, veamos estos datos estadísticos para ampliar un poco más lo que estamos comentando. La población total en la Franja de Gaza, de acuerdo al último índice de habitantes, asciende a casi 1.5 millones de personas, concentradas en un área de no más de 360 kilómetros cuadrados. Si comparamos estos datos con ciudades más grandes tales como Londres, notaremos el gran impacto del índice demográfico sobre la población de Gaza. Como se puede observar en el recuadro aquí ilustrado, Londres posee una extensión que duplica a la Franja de Gaza en tamaño. Sin embargo, la densidad de población de la Franja de Gaza es casi cercana a la de Londres, 4.505 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con los 5.100 habitantes por kilómetro cuadrado que tiene Londres. Esto refleja, el grave congestionamiento poblacional en Gaza, debido a su reducida extensión territorial disponible para sus habitantes. Con mucho menos territorio que Londres, Gaza posee, a pesar de esto, la misma o parecida cantidad de habitantes que la ciudad londinense. Pero el punto central que planteamos en esta discusión es dilucidar si las causas de este aislamiento en Gaza se deben a razones de índole político o no. Pues esta pregunta y el resto del último bloque de esta enseñanza lo veremos a continuación en la tercera entrega de este video.